Bueno, pues vamos a hablar ahora de algo muy nuestro, como es nuestra Catedral de Burgos y, por supuesto, de otra de las joyas, muy desconocida quizá, que son sus vidrieras. El viernes a las 7:30 de la tarde en la Sala de Polisión se presenta esta joya que tengo en mis manos, además una encuadernación de lujo de la profesora y escritora Mara Pilar Alonso Abad, que tengo el gusto de estar aquí con ella. Muy buenas, Pilar, buenas noches. Muchísimas gracias por todo, buenas noches. Bueno, una joya, lo primero que tenemos en las manos, se puede decir que es una joya que además te ha sorprendido, me has dicho, su, ¿cómo llamarlo?, su encuadernación totalmente de lujo. Sí, se ha mimado hasta el último detalle. La verdad es que ha sido un trabajo que para mí la verdad es que ha sido una ilusión, también un privilegio y una responsabilidad. Y con esa actitud pues ha sido el trabajo de estos años en estudiar las vidrieras, porque es un valor, es un patrimonio que hemos heredado y creo que tenemos que conocer exactamente qué es lo que tenemos, el valor que tiene y luego pues difundirlo, darlo a conocer para conocerlo y respetarlo, para conservarlo. Menos mal que la catedral es alta, porque si no, con los balonazos de los niños de los años 40-50 no quedaría ni una vidriera, perdido, ¿no? Claro que muchísimo sí. más. ¿Por qué, teniendo las joyas que ahora vamos a conocer hoy contigo, toda la fama se la llevan las vidrieras de León y no tienen nada que envidiar? No, tanto la Catedral de León como la Catedral de Burgos tienen auténticas joyas de las vidrieras medievales, modernas y contemporáneas. Lo que pasa es que quizá las de Burgos han pasado más desapercibidas, no han sido tan conocidas y por lo tanto a lo mejor no se las ha valorado tanto. Entonces yo la verdad es que ha sido un privilegio y un auténtico redescubrimiento con todo este corpus vidriero de la Catedral. Burgos es un auténtico centro de producción y de creación de este arte del fuego, especialmente durante la época del siglo XVI, cuando aquí se compraban, por ejemplo, el vidrio, gracias a las buenas relaciones que tenía Castilla y Burgos en especial con Flandes, se traía aquí directamente el vidrio de color, que lo llamaban así, y aquí venían pues maestros vidrieros de diferentes partes, se compraba aquí en la Feria de Burgos y bueno, en la Feria de Cádiz el vidrio cristalino. Aquí también se asentaron importantes talleres vidrieros con auténticas sagas familiares y de aquí pues viajaban a otras ciudades para hacer las creaciones de otras catedrales, incluso las de Sevilla y Granada. Y luego también es importante destacar, por ejemplo, en la Edad Media, que Burgos fue el primer lugar de la península en el que se asentaron vidrieras tal y como las conocemos, las vidrieras medievales. El primero fue el Monasterio de las Huelgas, luego ya la Catedral de León y luego la Catedral de Burgos. Aún hoy hay grandes artistas del vidrio en Burgos. Sí, los hermanos los hermanos Barrio, efectivamente. Pues ellos además han sido, efectivamente, son unos auténticos expertos y conocedores de lo que es la vidriera histórica, además de crear obra nueva, y han sido los que han acometido las principales actuaciones de restauración de la catedral. ¿Cómo han sido estos 10 años, si no me equivoco, un poco más? 10 años investigando el patrimonio vidriero y para hacer este libro 3 años. ¿Cómo ha sido este trabajo? Ilusionante, emocionante, de verdad, porque ha sido ir redescubriendo las vidrieras, conociendo cada una de las actuaciones de mecenazgo, de promoción, de cómo se iban realizando los programas iconográficos, o sea, qué temas representar, cómo hacerlo, el interés del Cabildo por restaurar no solamente las vidrieras, sino también esa coloración caleidoscópica de vidriera de luz casi no natural, cromática, trascendental y todo, y bueno, ha sido realmente eso, un redescubrimiento emocionante cada una de las vidrieras que se iban analizando. ¿Te has encontrado con detalles que no esperabas? Sí. Sí. Porque ya estamos acostumbrados a ver gárgolas o a ver esculturas en piedra, ¿no? Que dices, pero o sea, que hay un tío que está, yo que sé, meando, lo que sea, en las vidrieras. ¿Te has encontrado cosas raras de decir, qué es esto? De todo tipo, desde iconográficos a unos temas que estaban perfectísimamente estudiados, por ejemplo, en el bautismo de Cristo, aparecer los Reyes Magos y todo pues para conjugar tanto los criterios estéticos y temáticos de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa, bueno, desde temas iconográficos a técnicos y estilísticos, la minuciosidad, el detalle, casi la preciosidad con la que se hicieron ciertos detalles, destacar pues las venas de los personajes, las calidades de las telas, las joyas que se representaban, bueno, impresionante. Una época, se está estudiando una época, ¿no? Claro, estás efectivamente. Viendo una época. Sí. Y luego pues las labores de mecenazgo, de cómo desde el propio Cabildo, el rey o los particulares, la nobleza, la aristocracia
se preocupaban por crear un arte que, claro, era preparado para ser visto a distancia, entonces hasta el más mínimo detalle lo cuidaron, es impresionante. ¿Y elementos grialescos o templarios donde alguien pueda decir voy a escribir una novela? Alguna cosa. Bueno, no lo sé, también es que del primer programa medieval pues casi todo el conjunto desapareció, solamente sobrevivieron dos grupos, el rosetón del Sarmental, que es una auténtica joya de la vidriera medieval, y los dos óculos pequeños de las puertas laterales de la fachada de Santa María. Qué daño nos hicieron los franceses, entre otras cosas, sí. ¿Verdad? ¿Qué tenemos ahí arriba? Me refiero, me gustaría hablar de la calidad artística, me gustaría hablar de la variada y rica iconografía en la que podemos descubrir pues casi toda la vida de Cristo, ¿no? Sí, son 19 conjuntos iconográficos o conjuntos de vitrales. Conjuntos se entiende, pues por ejemplo, el transepto norte, el transepto sur, todo el cimborrio es un conjunto, cada una de las capillas es un conjunto, o sea, ciclos iconográficos en los que un mismo maestro pues trabaja en realizar diferentes vidrieras. Nos encontramos ejemplos de todas las distintas etapas, de las 3 etapas de la vidriera europea, tanto la medieval, la moderna y la contemporánea. Hablas de la medieval, para que la gente lo sepa, luego está el 18. Finales del 15, Perdón, los franceses con Napoleón. Finales del 15, el 16 y luego el 18 y el 19. Que se vuelve otra vez a la medieval, ¿no? Es como la que vuelve lo vintage. En el 19, exacto. Aquí lo mismo, venía el medieval otra Exacto, vez. A finales del siglo XVIII vuelve a resurgir otra vez el interés por la vidriera, y no solamente en las grandes instituciones civiles o religiosas, sino también en el interés doméstico. Entonces, bueno, prácticamente en la edad contemporánea se han hecho tantos o más vitrales, más vidrieras, que lo que se había hecho anteriormente a lo largo de toda la historia. Entonces, en las catedrales no solamente se interesan por recuperar los conjuntos medievales que habían existido, sino también el cromatismo interior que un día tuvieron las vidrieras. Entonces, bueno, ya digo, se encuentran ejemplos de las tres épocas, y luego de cada una de ellas, pues es que es una exquisitez cada uno de los detalles. Ya digo, los grandes conjuntos, el cimborrio, la capilla de los condestables, el claustro de la catedral, los 2 rosetones, el de la puerta de Santa María y la puerta del Sarmental, además con una iconografía siempre actualizada. El Cabildo siempre veló porque los temas que se representaran fueran acordes con los tiempos, con la actualidad, y que representaran estrictamente los temas que se habían diseñado ya en la Edad Media para las catedrales, que era la historia de la salvación en los diferentes ventanales, perfectamente organizados. Para ver mejor las vidrieras, ¿a qué hora hay que ir? Depende de las... Claro, porque cambiará muchísimo a lo largo del día. Claro, claro. Y también para eso pues se estudiaba la orientación, y según qué orientación tuvieran se estudiaba el cromatismo de los vidrios. La luz del norte, la luz del sur no es lo mismo. Entonces están preparadas para que a lo largo de todo el día sea un auténtico espectáculo de luz y color, y que como el maestro vidriero quería en ese momento, pues que las vidrieras cobraran vida, que el mensaje que se representara, que cobrara vida, y que fuera una auténtica lección para los espectadores, para el hombre que lo tenía. Era una forma de catequesis también, ¿no? Sí. Siempre las vidrieras cumplieron 3 misiones. Una sirve como elemento de cierre de cualquier vano que está abierto, pues para cerrarlo. La segunda era como un elemento transformador de la luz natural, esa blanca, diáfana y potente del exterior, en el interior no natural, metafórica, caleidoscópica, sobrenatural, que representara la casa de Dios. Y luego, por último, que sirviera como lienzo, como un soporte iconográfico donde representar temas doctrinales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas, pues prácticamente hasta el siglo XVIII, no sabían ni leer ni escribir, entonces aprendían por medio de la imagen y con una iconografía, una representación, pues que ellos conocían, y nosotros ahora en la actualidad, pues muchas veces ese significado ha desaparecido. Pilar, es el primer estudio que se hace así seriamente de las vidrieras, ¿no? La primera monografía de las vidrieras de la catedral, sí. Sí, se ha mencionado y se ha destacado la belleza que tenían, la importancia que tenían en otras monografías histórico-artísticas a lo largo de la historia, pero así monográficamente no se había tratado. No entiendo por qué, ¿verdad? Bueno, pues que tiene tanto arte que muchas veces es difícil abordarlo todo conjuntamente, y no lo sé. ¿Qué día dijiste, tengo que hacer algo? Bueno, pues... ¿En qué momento decidiste, tengo que hacer algo? Sí, todo surgió a partir de la restauración de las vidrieras de las Huelgas. Allí los hermanos Barrio, el taller de vidrieras Barrio, acababa de restaurar el conjunto superviviente del conjunto medieval, y se analizaron unos vidrios en el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, y ahí empezamos poco a poco pues, a fraguar un equipo de investigación, y entonces se encontró la peculiaridad de un vidrio rojo, un vidrio hecho multicapa, con una técnica que hasta entonces pues, no se había conocido en ningún otro, no existe un parangón en otros
otros casos. Entonces se empezó a investigar esto y como Burgos era ejemplo de este tipo de vidrieras que no se habían estudiado. Posteriormente, a raíz también de la restauración del rosetón de Sarmental, más o menos coetáneo cronológicamente, también por los hermanos Barrio, pues se estudió también algunas piezas de vidrio, entre otras un vidrio rojo, y ahí fue donde se detectó esas concomitancias, esos paralelismos técnicos de ese vidrio tan especial que, bueno, yo lo llamo el vidrio rojo de Burgos, que solamente se ha encontrado aquí. Bueno, pues después de varios congresos internacionales y publicaciones que hemos realizado, pues no hemos encontrado todavía una respuesta internacional de que se haya encontrado parangón. Seguro que existen ejemplos, porque no va a ser único, y además teniendo en cuenta que en un principio se trató de un arte de importación, tanto de maestros como de materiales. Y bueno, la pretensión era destacar, hacer un estudio completo, riguroso, de todo lo que era Burgos como centro vidriero y luego la estela que creó y irradió por toda la península y también los paralelismos que tenía con Francia. Empezando por la catedral, pero claro, la catedral, las vidrieras de la catedral ya tenían entidad suficiente para crear una única monografía, y ahora el estudio está continuándose en otros estudios paralelos, claro. Para que el próximo día que vayamos a la catedral y empecemos a ver esas vidrieras de otra forma, ¿en qué tenemos que fijarnos para poder disfrutar de toda esa magia? Sí. En los colores, no sé. Sí, exacto. En todo el cromatismo que se creó, las diferencias, por ejemplo, entre la vidriera medieval, con esos colores tan intensos, el azul y el rojo, por ejemplo, del rosetón, en comparación con los ventanales más contemporáneos de la capilla mayor, el transepto, el crucero, por ejemplo, o el rosetón de la puerta de Santa María, por ejemplo, con esos naranjas, esos tonalidades cálidas hechas para la luz del ocaso, para que enfoque casi como un cañón, haga un efecto teatral y irradiando luz directamente sobre el altar, por ejemplo. En los temas que se representan, porque están todos perfectamente ordenados y todos tienen una razón, desde cómo se anunció la historia de la salvación, los profetas, etcétera. El bautismo estamos viendo ahí atrás. Exactamente. Pues por ejemplo, uno de los temas iconográficos más importantes, más interesantes, por ejemplo, bueno, pues a toda la historia de la vida de Cristo y de la Virgen, y luego, por ejemplo, en las capillas particulares, todo ese interés por representar las devociones particulares y también el linaje, el escudo heráldico de quien lo organizó, por ejemplo. Qué pasada. Las más antiguas hablamos del siglo XIII-XIV. Sí, de mediados del siglo XIII. Ya han durado, las pobres, ¿no? Sí, a pesar de todos los avatares. Y de lo que antes había a lo que podemos ver ahora original, ¿cuánto queda? Bueno, queda muchísima parte original, hay un buen porcentaje de vidrios originales. Hay que tener en cuenta que la vidriera es un arte del fuego, pues ya de por sí de un material muy frágil. Entonces el vidrio, con la fragilidad que tiene, claro, se fractura, se deteriora. Entonces, y más en Burgos, claro, con los cambios de temperatura que tenemos. Exacto, entonces todas las vidrieras exigen un mantenimiento, una constante observación para restaurar vidrios fracturados, alguna laguna que existe. Entonces siempre hay alguna incorporación, alguna reintegración de otros vídeos de otra época. Entonces íntegramente es difícil encontrar un ventanal completo, original, pero sí que podemos presumir de tener casi todo el conjunto de vidrieras del corpus vidriero de la catedral original. ¿El artista por excelencia de estas vidrieras? Hay varios. Hay varios porque, por ejemplo, aunque de la Edad Media pues, se ha perdido la información y desconocemos quiénes fueron los primeros artífices, sí que sabemos que, por ejemplo, en la Edad de Oro de la catedral pues fue el siglo XVI, cuando se establecieron aquí grandes maestros, Arnau de Flandes y sus hijos, Valdivielso, Santillana, etcétera, Juan de Arce, el padre y el hijo, el joven, y luego ya durante la Edad Contemporánea, pues bueno, casi el 80% de las casas internacionales vidrieras se presentaron a los 2 concursos internacionales que convocó el Cabildo para hacer los últimos grandes ciclos de la catedral. Entonces, bueno, pues tenemos casi a los mejores, ya digo, que nunca escatimaron en dedicar todo el mimo, toda la atención a crear las mejores obras para nuestra catedral. Caray, pues recordamos, el viernes 7:30 de la tarde en el Polisón. Ustedes pueden hacer las mil preguntas más a Pilar si quieren, pero claro, nuestro tiempo es el que es. ¿Dónde se puede conseguir esta joya? ¿Se sabe ya? En las librerías de Burgos, por supuesto que sí. En la catedral supongo también, ¿no? También se está tratando para hacer la venta allí, claro, por supuesto. Pero firmado solo el viernes, de momento solo el viernes en la Sala Polisón, ¿no? En la Sala Polisón. Pues Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimo éxito en esta joya que tengo ahí en las manos. Gracias. De verdad.